una reunión más del grupo RIMAC, reuniones independientes en investigación matemática. Hoy tenemos la oportunidad de tener a Laura Natalia Razo, España. Ella es oriunda de Pasto, Nariño, y es egresada de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Nariño. Actualmente se desempeña como tutora para estudiantes de primeros semestres en su alma mater. Pues sin más introducción, les presento a Laura y el escenario es todo tuyo. ¿Listo? Sí, dale, es todo tuyo. Listo. Buenas tardes a todos, como dijo Joan, mi nombre es Laura Natalia Erazo, soy estudiante de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Nariño. Ya estoy terminando mis estudios, ya terminé materias, simplemente me queda terminar este trabajo que estoy haciendo, bajo la asesoría de los profesores Fernando Benavides y Wilson Mutis, que son profesores tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Nariño. ¿Listo? Bueno, esta charla la llamé un recorrido histórico por el problema de los conjuntos producto pequeño. Sí, realmente este no es el título original de mi tesis, porque aún la estoy escribiendo, estoy terminando algunos detalles, entonces he decidido cambiarle el nombre a esta charla. Y el día de hoy lo que voy a hacer es dividirla en 4 partes. La primera parte les voy a explicar más o menos de qué se trata el problema del conjunto producto. Quiero que tengamos una idea de esto para luego continuar con la parte de los resultados que se han encontrado hasta el momento relacionados con este problema. Y por último voy a mostrar los avances que hemos logrado y algunas conjeturas que sacamos alrededor de este problema. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? Sí, se logra ver. ¿Perdón? Se logra ver su pantalla. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a comenzar con el problema de investigación. Resulta que algunos problemas pertenecientes a la teoría de números pueden ser estudiados bajo estructuras algebraicas más generales. Entre estos está encontrar la cardinalidad mínima del conjunto producto. Bueno, este conjunto producto está definido, como lo pueden ver aquí en pantalla, ¿sí? Entonces es AB, donde el primer elemento está en el primer subconjunto y el otro elemento está en el otro subconjunto. Cabe resaltar que la operación de este conjunto producto pues va a ser la misma operación de la estructura de grupo donde están contenidos, ¿sí? También es importante decir que estos subconjuntos deben ser no vacíos y pueden tener tanto cardinalidad 1 como el orden del grupo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues hallar o determinar la función llamada mu sub g de r, s, que como ya les dije es la mínima cardinalidad del conjunto producto. Ahora, es importante también mencionar que voy a llamar a R la cardinalidad del subconjunto A y S la cardinalidad del subconjunto B. Además, quiero que vean también en esta parte que la función mu no está definida de forma algebraica o aritmética. Por eso este problema es un poco difícil, digamos, de resolver. Entonces, diseñé también este esquema para que podamos comprender de una manera más fácil qué es lo que voy a hacer. En la parte izquierda tengo pues la estructura de grupo, construido subconjuntos A y B. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Pues que si tomo un elemento en A y un elemento en B y yo los opero, miremos hacia la parte derecha, pues puede que ese elemento, digamos que caiga dentro del conjunto producto o también puede caer por fuera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, les presento el grupo Z10, aquí construí 2 subconjuntos de cardinalidad 3 cada uno, no necesariamente tienen que ser la misma cardinalidad, pero en este caso lo elegí así. Entonces, uno lo que espera es que como tengo aquí cardinalidad 3 en A, igualmente en B,
podríamos decir que entonces la cardinalidad de AB debería ser 9, ya que opero cada uno de los de la izquierda con los de la derecha y obtendría 9. Sin embargo, como ya mencioné, es una estructura de grupo, entonces puede variar ese número. Por eso es como muy interesante trabajar en este problema, ¿sí? Listo. Ahora ya que tenemos una idea más o menos de lo que es el conjunto producto, vamos a ver cuáles han sido los resultados importantes alrededor de todo este problema. Iniciamos con Cauchy y Davenport. Bueno, resulta que Cauchy estaba estudiando la cardinalidad del conjunto suma. En este caso cambia la notación debido a que él trabajó con grupos abelianos, pero en realidad como que la idea es la misma del conjunto producto. Entonces resulta que él estaba estudiando la cardinalidad del conjunto suma y por azares de la vida, pues resolvió, digamos que una parte importante de lo que es este problema. Y luego Davenport lo redescubrió en 1935 de forma independiente. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos dos? Si tenemos P un número primo y dos subconjuntos de ZP que sean no vacíos, entonces la cardinalidad del conjunto suma va a ser mayor o igual al mínimo entre P y R más S menos 1. Recordemos que R es la cardinalidad de A y S es la cardinalidad de B. Es decir, que resolvieron, digamos que medianamente este problema para los grupos cíclicos, ¿sí? Definiendo que μ puede ser el mínimo entre P y R más S menos 1, ¿vale? Entonces, por ese lado, digamos que se logró un avance significativo. Sin embargo, pues quedan pendientes otras clases de grupo que ya las veremos adelante. Por ejemplo, Eliahu, Gerber y Plackney, en 2003 lo que hicieron fue probar que si G es un grupo abeliano y que además es finito, entonces podían establecer la igualdad entre la función μ y la función kappa. ¿Pero qué es kappa? Resulta que lograron construir una función aritmética que tiene la forma que ven ustedes aquí, es decir, el producto entre D y este factor de aquí, que son la función techo del cociente entre R y D, más la función techo entre S y D, ¿sí? Menos 1. Pero pasa que este D puede variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque D pertenece al conjunto H de G y H de G es el conjunto de órdenes de subgrupos finitos de G. ¿Listo? Entonces, con este resultado, pues yo considero que ha sido uno de los más significativos también en esta parte porque la función kappa sí tiene una forma aritmética y aparte se ha utilizado bastante para resolver este tipo de problemas. Entonces, a pesar de que la función μ no tiene una forma aritmética ni algebraica, pues con este resultado ya logramos darle, digamos que forma. ¿Listo? Incluso en 2005, Eliahu y Gerber lo que hacen es generalizar el resultado anterior. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Estudiaron qué pasaba, o mejor dicho, decidieron ver si en los grupos abelianos infinitos también se cumplía la igualdad. Y resulta que sí. Pues ellos obtuvieron este mismo resultado considerando G un grupo abeliano infinito. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es notar que este problema está resuelto en el caso de que G sea un grupo abeliano, ¿sí? Pero todavía no sabemos qué pasa en el caso de los grupos no abelianos. Entonces, los mismos autores decidieron estudiar qué pasa con la función μ si G es el grupo diédrico, que como ya sabemos es no abeliano. Entonces, lo que descubren es una cota superior para μ sub G, ¿sí? No encontraron la relación de igualdad para todos los casos, pero sí pudieron acotarlo superiormente. Sin embargo, en 2007 encontraron un caso, un contraejemplo en donde no se cumple esta desigualdad, ¿sí? Entonces estudiaron el producto semidirecto de dos grupos cíclicos, en este caso de orden 7 y 3, y específicamente para las parejas de R y S, donde R es 6 y 8, 5, 9, 6 y 9, etcétera, como lo ven ahí en la pantalla, pues probaron que no se cumple esta igualdad.
ni siquiera la relación como lo vimos en el anterior caso. Entonces, ellos decidieron condicionar, digamos, para qué casos sí se cumple la igualdad. Entonces, obtuvieron 3 opciones. La primera, que si la suma de las cardinalidades de los subconjuntos es mayor o igual a la cardinalidad del grupo, pues se cumple la desigualdad. O en el caso en que kappa sub g de R y S sea menor que R medios más S, o por último, en el caso en que R esté entre 1 y 3 y S arbitrario o viceversa, también se cumple esa igualdad. Ahora, llega Deckelbaum en 2009 y observando pues este resultado y el contraejemplo que ellos obtuvieron, los anteriores autores, y él logra definir la función mu para el caso en que G sea un grupo no abeliano, pero simplemente que tenga orden 3p, ¿sí? Entonces, él define que mu puede ser n kappa o kappa, ¿sí? Ya les explicaré en la siguiente diapositiva la definición de n kappa, pero lo que él hace es decir, bueno, la función mu será n kappa si se cumple esta condición, esta primera condición, y en cualquier otro caso donde no se cumple esa condición, pues obtendré la igualdad entre mu y kappa. ¿Listo? Y bueno, aquí les voy a mostrar otras 2 funciones que involucran el Yahoo y Kerber en 2010, que son la función n kappa que mencionó Deckelbaum y también la función d sub kappa. Bueno, como podemos ver, pues tienen la misma forma que kappa. El único detalle diferente es que para el caso de d kappa, este d, que es el factor de aquí, pertenece a d de g, y d de g es el conjunto de los divisores del orden de un grupo G. En cambio, para el caso de n kappa, este d pertenece al n de g, y n de g es el conjunto de los órdenes de los subgrupos normales en G. ¿Listo? Entonces, son diferencias como muy pequeñas, pero que permiten encontrar un resultado también muy importante, que es el siguiente. Ellos lo que hicieron es probar que si G es un grupo soluble finito, entonces se puede acotar la función mu con las 2 funciones aritméticas anteriores, d sub kappa por la parte inferior y n sub kappa por la parte superior. Además, como una aplicación de este teorema, ellos lograron probar que la función mu es igual a la función kappa si G es diédrico. Entonces recordemos que aquí, en 2006, probaron una cota superior entre mu y kappa. Y gracias al resultado que les acabo de indicar, que es este, pues pueden probar la igualdad entre estas 2 funciones. Ahora, en 2010, Mutis, Benavides y Castillo estudian la clase de los P-grupos, ¿sí? Ellos logran también probar esta igualdad y lo que hicieron es acotar la función mu con kappa utilizando un método de descomposición. También ellos estudiaron H como grupo hamiltoniano que tiene esta forma, es decir, el producto directo externo entre 3 grupos, que son el grupo cuaternión de orden 8, el grupo Z2 de dimensión K y el grupo cíclico de orden impar. Entonces también lograron probar esta relación de igualdad. En 2012, Berchenko y Kogan lo que hacen es estudiar la función mu y generalizan el resultado de Deckelbaum. Recordemos que Deckelbaum lo que hizo fue definir la función mu para grupos de orden 3p. Berchenko y Kogan lo hacen para grupos no abelianos de orden p por q, considerando simplemente que p sea mayor que q. Entonces, lo que ellos probaron fue un resultado similar al de Deckelbaum. Es decir, que mu va a ser igual a n kappa si se cumple la condición que ven ahí, y en cualquier otro caso, pues mu va a ser igual a kappa. Este año hemos encontrado un nuevo resultado por parte de los autores Kaur y Singh. Entonces, ellos estudiaron los grupos dicíclicos que tienen la forma
Q sub 4n, como lo ven ahí, que son generados por esas relaciones. Entonces ellos prueban una cota superior para μ, pero también condicionan al grupo en que si n es una potencia de P, entonces la desigualdad se invierte, ¿sí? O también estudiaron el otro grupo dicíclico, que es U sub mn, también dado por esas relaciones, y resulta que obtienen también una cota superior de μ y kappa, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí, digamos que son los resultados que más me han servido a mí para realizar algunos avances y digamos que han sido también los más importantes relacionados con esto. Ahora, listo. Entonces, actualmente quiero comentarles un poco de qué se trata mi trabajo de grado y qué es lo que estamos haciendo con mis asesores. Nosotros vamos a estudiar la función μ también, pero para ciertos casos del producto semidirecto de grupos. Entonces, el producto semidirecto de grupos cíclicos está dado por la forma G igual a C sub P a la N, producto semidirecto, con C sub Q. Esos dos son grupos cíclicos, el primero es de orden P a la N, el segundo es de orden Q. Pero el grupo G sería de cardinalidad P a la N por Q. Entonces, inicialmente, nosotros planeamos estudiar para los grupos de orden P a la N por Q. Sin embargo, con el paso del tiempo y mientras íbamos estudiando, resultó un poco larga la prueba, entonces decidimos hacer unos pequeños cambios en el objetivo y sí estudiamos a esos grupos, pero de una forma corta. Hicimos más profundización en los grupos de orden P por Q y los de 3P cuadrado. Bueno, resulta que aquí también, como ya les mostré antes, Verchenko y Kogan ya tenían una prueba para los grupos de orden P por Q. Pero nosotros lo que hicimos fue graficar algunos valores para R y S a través de SageMath, y la prueba que Verchenko y Kogan tenían, que era un paper de más o menos de 12 páginas, nosotros logramos hacerlo en alrededor de 3 o 4 páginas. Entonces, como que ese resultado fue uno de los más importantes alrededor del trabajo y esperamos ya pronto publicarlo. Bueno, entonces les voy a seguir contando cuáles fueron los otros avances. Otro de los avances importantes fue este lema. Entonces, pasa que si se cumple esta condición de aquí, entonces nosotros probamos que sí existe la relación de igualdad entre μ y kappa. Y además, voy a regresarme a esta diapositiva. Entonces, nos guiamos de este resultado, ¿sí? Entonces, aquí, como pueden observar, tenemos dos condiciones, que si se cumple esto, pues es n kappa, y si no, es kappa. Entonces, lo que hicimos fue negar esta condición de aquí, ¿sí? Y probar que entonces se cumple la igualdad entre μ y kappa. Pero nos faltaría el resto de casos, es decir, como lo pueden ver aquí, todavía estamos estudiando esta parte que ha sido un poco complicada por la magnitud de datos, ¿sí? Y ya les voy a mostrar algunas gráficas para que podamos visualizarlo mejor. También, para otro resultado que fue bastante importante, es que si consideramos las condiciones en las que R sea menor que Q, o también que S sea menor que Q, podemos considerar esta igualdad entre μ y kappa, ¿sí? ¿Qué nos hace falta? Lo que les mencioné. ¿Qué pasa en el caso en que no se cumplan estas condiciones? Pues lo que esperamos es entonces que la función μ sea igual a n kappa, pero todavía estamos realizando algunos detalles para la prueba. Ahora sí, les voy a mostrar cuáles son las gráficas. Aquí. Entonces, esta fue una de las gráficas que realicé considerando P, el primo 13, N, potencia 2, y Q, el otro primo 3.
Entonces, esto fue mucha observación, la verdad. Pasa que en esta gráfica, la parte sombreada que está en color gris, tenemos que se cumple la igualdad de mu y n capa, ¿sí? Y capa. Entonces, en los otros colores no se cumple esa igualdad, ¿sí? Entonces, va a pasar, bueno, si recuerdan la forma de las funciones y lo que yo les mencionaba del valor de d, ese valor puede cambiar. En este caso, si es rojo, tenemos que d va a ser el valor de p, en este caso 13, ¿sí? Si es azul, pues va a ser p cuadrado. Y si es verde, pues obtenemos el valor de 1. Estos valores, como estamos en n capa, recuerden que corresponden a los órdenes de los subgrupos normales finitos en G. Además, como pueden ver, tiene un patrón. Entonces, lo que hicimos, las observaciones que hicimos fue, por ejemplo, dividir esta gráfica en diferentes rectángulos o zonas. Entonces, la primera zona va a ser todo esto, este rectángulo de aquí, ¿sí? Y veremos que este patrón se puede replicar acá, acá y en los demás. O al menos puede ser de manera muy similar. Entonces, noten que cada número que hace parte del orden del grupo G tiene que ver con la forma de mi gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que Q es 3. Entonces vamos a tener de manera horizontal 3 rectángulos y de manera vertical, en la primera columna también, 3 rectángulos. Si le hacemos un poquito, bueno, voy a cambiar a esta parte de aquí. Esta gráfica representa el primer rectángulo que les mostré de la gráfica anterior. Entonces aquí pasa que volvemos a dividir este nuevo rectángulo en otros rectángulos más pequeños. Entonces esta zona de aquí se puede replicar en esta parte de acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si contamos la cantidad de rectángulos que hay aquí, pues va a corresponder al número equivalente a P, que en este caso es 3. ¿Sí? Entonces, de esa manera empezamos como a construir diferentes restricciones que nos permitieron establecer lo que les mostré anteriormente, ¿sí? Nos hace falta uno que otro detalle para poder hacerlo de n capa que les mencioné, pero ya estamos terminándolo. Además, me regreso acá. Bueno, inicialmente les mostré este, ¿va? Entonces, si cambiamos un poco el orden del grupo, si tomamos P igual 19, pues podemos ver que se parece mucho el patrón anterior a este. ¿Qué varía? Lo que les mencionaba, la cantidad de rectángulos pequeños en esta zona de aquí. Y bueno, como Q es 3, pues vamos a tener 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. ¿Listo? Ahora sí. También les mencioné que iba a comentarles algo acerca de las conjeturas. Resulta que, bueno, sacando todas las gráficas, es muy difícil por la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo graficaba en SageMath, se demoraba bastante en compilar el código por el número de datos. Entonces, trabajamos con N2, ¿sí? Pero también quisimos ver si el computador lograba graficar en el caso para Q igual 5, y la verdad es que esperamos que podamos extender este resultado porque, por ejemplo, en esta gráfica, el patrón se repite, ¿sí? No es exactamente igual al que les mostré antes, pero sí es similar. Por ejemplo, podemos caracterizarlo de modo que si contamos los recuadros grandes, es decir, esta zona de aquí, ¿sí? Hay 5 en total, ¿sí? Que era lo que pasaba en la otra gráfica, que eran 3 también. Y además, lo mismo va a pasar en este recuadro de aquí, ¿sí? Si yo cuento cuántos recuadros hay,
de estos que están aquí muy pequeñitos, también nos vamos a dar cuenta que hay exactamente 19, que es el número P que les mencioné en el otro caso. Entonces, lo que esperamos es más adelante seguir estudiando este caso y poderlo generalizar ya mucho mejor. Ahora sí, ya después de hacer todo este estudio, pues como el objetivo inicial era generalizarlo de una vez para P a la N por Q, pues nos quedamos con las ganas por el momento, pero sí esperamos que estos resultados se puedan extender. Sin embargo, una otra pregunta pues es si existe alguna prueba más sencilla. ¿Por qué? Porque es posible hacerla, ¿sí? Sin embargo, nos dimos cuenta que existen muchísimas restricciones. Entonces hay que considerar muchas condiciones para poder hacer la prueba, ¿sí? Entonces estamos todavía trabajando y, y esperando que más adelante encontrar una prueba más sencilla, como más armoniosa para poder hacer una publicación y ya que quede finalizada esa parte del estudio de la función mu en el producto semidirecto de grupos cíclicos. Y ya creo que eso es todo. Ahorita les presento algunas referencias que utilizamos y listo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Aquí estoy. Gracias por escucharme. Gracias, Laura, por tu presentación. No sé si tengan alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o simplemente pueden alzar la mano y se le da la palabra. Entonces, si tienen alguna pregunta, están libres de hacerla. Sí, hay alguien con una pregunta, Zenón, si quieres prender el micrófono o como prefieras. Buenas tardes. Una pregunta. ¿El código que estabas usando para hacer eso de los triangulitos o rectángulos es un código que lo hiciste tú o es un código, digamos, que se llama acceso libre? Sí, lo hice yo. Primero, pues fueron varios códigos. Lo que pasa es que, bueno, SageMath es un software que puedes utilizar en varias cosas de álgebra. Pero en realidad utilicé algunas cosas como generar un grupo, porque pues trabajo con grupos cíclicos. Entonces, más adelante lo que hice fue definir como el producto directo, ¿sí? Sobre todo pues la parte del homomorfismo que se utiliza para el producto semidirecto, ¿sí? Y luego, ya con eso, ya generé otro código para las funciones kappa y nkappa y finalmente ya mandé a graficar eso. Y así fue, esos códigos los hice yo. Muchas gracias. Interesante. Gracias. Listo, también hay una pregunta acá en el chat que dice, ¿hay alguna interpretación sobre la cota n-leg, mu, leg d? ¿Hay alguna interpretación en esta parte de aquí? Ujú. Esperen, pensé que estaba compartiendo pantalla. Dame un momentico. Ahí ya, ¿cierto? A ver. Estamos hablando de esta parte, ¿cierto? Pues, en realidad, una interpretación no creo que haya algo así como muy puntual, ¿sí? Porque lo que hacemos es como aproximar, ¿sí? De alguna manera como hacer una aproximación de mu. Pero el resultado, digamos, que también por azares de la vida surgió aquí, fue
digamos que benefició la parte del grupo diédrico, ¿sí? Pero no sé si existe alguna interpretación más específica relacionada con eso. Dale, Luis Manuel está escribiendo, entonces mientras termina de escribir, sí, damos unos momenticos. Pero ¿sabes qué pasa? Que, o sea, las gráficas que hice son con ejemplos específicos, ¿sí? Entonces, no sé si en realidad me sirva como por esa parte, por la clase de grupos que estoy trabajando yo. Aunque sí existe alguna manera, creo yo, de que pueda servir por la solubilidad del producto semidirecto. Sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que D subcapa es como una función, digámoslo que mu es más fácil acotarla con capa y con n capa, ¿sí? Porque en estas D, ese D es más específico, ¿sí? Porque recordad que en n capa yo trabajo con D en el conjunto de los subgrupos normales finitos de G. Y capa, pues los subgrupos de G. En cambio, el D es como, yo lo veo como algo más general, ¿sí? Porque como es solo los divisores, pues no me da tantos datos como las otras dos. Sí. Sí, porque en este caso, los grupos normales son bien específicos. Es decir, me regreso acá. Aquí. Entonces, mira que en este caso solo existen pocos tipos de grupos normales, que son el que tiene orden 1, el que tiene orden P cuadrado y todas las potencias de P. Es decir, los que tienen orden Q no son normales. ¿Sí? Entonces, por eso es como que me da una mejor, ¿qué se dice? Un mejor margen. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que le quieran comentar a Laura?
Bueno, veo que al parecer no. Entonces, pues gracias Laura por tu exposición. ¿Verdad? Es un tema nuevo, nunca lo había escuchado. Eh, Creo que hay bastantes cosas que se pueden trabajar ahí como en un futuro, tal vez eh, como viendo qué representaciones puede tener o cómo se pueden clasificar algunos grupos con esta técnica. Entonces, sería interesante. Sí, sí, es cierto, pues hay bastante campo todavía porque hay muchas clases de grupos que todavía están regadas por ahí y hay resultados que pueden salir muy, muy bien relacionados con eso. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, digamos después, ¿cómo puede contactarte o cómo puede saber de esto? Ay, bueno, pues voy a modificar mi presentación y voy a poner abajo como mis datos. Entonces, pero es que sí, porque pensaba en enviarles los slides o algo así, pero mejor, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a escribir de una vez mi correo aquí en el chat. Listo, ahí en el chat está mi correo. Pues si les interesa mi trabajo, quieren saber algo más, pues pueden escribirme cuando quieran. Listo, Laura, muchísimas gracias. Para todos los demás, gracias por asistir y pues se les espera en una futura reunión del grupo RIMAT. Esperamos que más personas se unan, que más personas tengan esta oportunidad de unirse a dar una charla. Entonces, pues, como siempre, tienen la página web. Aquí la voy a dejar en el grupo. Muchas gracias a todos por escucharme, por darme un espacio y saludos. Listo, chao, Laura. Hasta luego a todos. Espero que pasen un buen día y pues, bueno, bienvenidos siempre que así lo quieran.